Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier momento del día que nos estés observando, escuchando, acuérdense que estamos en la plataforma también de Spotify y en YouTube. Y bueno, pues en este día vamos a tocar el tema de las fake news. La verdad es un tema que no me va como cuestionado demasiado acerca de ese tema, pero como toda democracia, pues elegimos ese tema por una elección de los tres. Entonces, en esta ocasión me gustaría como dar una pequeña introducción acerca de qué son las fake news. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan, hayan escuchado el término, pero bueno, para quien no, o para quien esté empezándose a cuestionar acerca de eso, pues en español significa pues como noticias falsas, ¿no? Y bueno, ¿y cuál sería el objetivo de una fake news o por qué fueron creadas o para qué son estas fake news? Bueno, hay pues diferentes hipótesis, hay diferentes pues puntos desde donde podemos ver o de donde la gente ocupa las fake news, ¿no? O desde donde podemos empezar a analizar o a cuestionar para qué fueron creadas, por qué son creadas, cuál es su función, etcétera, ¿no? Como recuerden que nuestro programa es básicamente cuestionarnos, ¿no? Te lo habías preguntado. En esta ocasión, pues, se habían preguntado para qué o por qué o cuál es el objetivo de una fake news, que han pensado. Está claro que de repente, pues sí, hay una función, creo que prioritariamente, o no sé si prioritariamente económica, porque creo que sí tiene que ver con un factor económico, pero no sé si sea el único objetivo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué se han cuestionado acerca de esto? ¿Empiezo? Bueno, cuando decidimos democráticamente abordar el asunto de los fake news, pensé sobre el asunto de la verdad. Ese es para mí lo central, ¿no? Yo parto desde eso y desde una cuestión del poder. Voy a leer unas pequeñas definiciones para empezar a abordar. Dice que la verdad es la adecuación de una proposición y el estado de las cosas que expresa, es decir, que hay una correspondencia entre las palabras y las cosas. Es la definición más básica. Si yo digo que este mantel en el que estamos trabajando es de color negro, hay una correspondencia entre las palabras que estoy pronunciando y la cosa en sí, lo que estamos viendo. Otra de las definiciones que vi dice: la verdad es la coincidencia entre la afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Básicamente es eso, ¿no? Poder describir cosas que están sucediendo que podemos entender como reales, ¿no? Que es verificable. Hay no sé cómo llamarlo, creo que son dichos o tiene otro nombre, aforismos que ocupa Nietzsche. Y el más famoso después del de Dios ha muerto es el de no hay hechos, solo percepciones. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que no podemos conocer la verdad. Pero creo que eso es un poco, no sé cómo decir, no creo que sea del todo cierto, porque todo parte casi todo tiene un origen. Hay un meme muy famoso en el que hay como un 9 dibujado en el piso y está una persona de un lado diciendo es un 9 y del otro lado, no, pero es un 6. ¿Y quién tiene la razón? Pues hay gente que dice, no, pues es que los dos tienen la razón. Podría ser, pero el que puso el 9 o el 6 sabe si es 6 o es 9, ¿no? Pero podemos discutir sobre ese asunto. Además de eso, busqué una definición de Michel Foucault que dice, o él llama régimen de la verdad, a la verdad que está ligada a los sistemas de poder que la producen y la sostienen. En este sentido, podemos decir que la verdad es una conquista de la voluntad de poder. Y eso generalmente tiene que ver con quién es el poderoso. Ahorita, bueno, yo comencé por ese lado porque generalmente las fake news se están dando en redes sociales. ¿Quién es el dueño de las redes sociales? Justo antes de entrar al programa mencionábamos, ¿qué pasa si tengo una queja con Spotify? ¿Con quién me dirijo? ¿Con el señor Spotify o con YouTube? Por lo menos en Facebook, y hay una cuestión que le llaman los fact checkers, que checan si lo que estás poniendo es cierto. Pero ¿quién checa a los que checan? Esa es una cuestión que debemos empezar a preguntarnos, ¿no? Porque ¿quién decide qué es la verdad? ¿Cómo sabemos qué es fake news? Sucedió mucho con el asunto de las vacunas.
con un montonal de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. O sea, ha habido momentos históricos en los que la verdad siempre se pone en tela de juicio. De hecho, uno de los primeros principios de la ciencia es dudar de lo que tenemos enfrente. Entonces, creo que hay que empezar a plantearnos qué es la verdad y a partir de ahí trabajar para no caer en las fake news. Todos hemos caído. Yo creo que no hay nadie que no haya caído en eso. Pero pues la idea es tratar de identificarla y a partir de ahí pues combatirla si es que se puede. Pues es que creo que un buen punto es cómo identificarla, ¿no? O sea, cómo poder identificar una fake news. O sea, cómo podríamos hacerlo. Y creo que me parece a mí un punto muy importante es justamente lo que acabas de decir, es la duda. Es que dudar de todo, o sea, dudar y poner en tela de juicio lo que vemos, leemos, escuchamos, o por lo menos tener una comparativa, ¿no? O sea, no dar como todo por sentado solo porque alguien lo dijo. O sea, creo que por lo menos tener una opinión, 2 opiniones, pues. O sea, ya no hablemos de solo una, o sea, porque creo que lo hablábamos en otro programa también, ¿no? Cuando todos estamos de acuerdo en algo, querrá decir que solamente una persona está pensando, ¿no? Y creo que una parte muy fundamental para identificar, pienso, una fake news es justamente eso. Es que haya personas o que nos cuestionemos en cosas en donde pensemos distinto, ¿no? O sea, justamente a lo mejor nosotros pensamos de distinta manera y tenemos una perspectiva distinta de una situación. Y por lo menos hacer esta comparativa y decir, bueno, a ver, esto me parece que no me checa o sí me checa y por qué lo estás diciendo. Y bueno, sobre todo cuando vemos una noticia es pues por lo menos pensar cuál es la fuente, ¿no? O sea, desde dónde está viniendo esta noticia, quién lo está diciendo, si de verdad me parece confiable. Incluso la persona que está dando la noticia es de dónde sacó esta persona la noticia, o sea, cuál es su fundamento teórico, cuál es su base, ¿no? Para decir lo que está diciendo. Y creo que mucho de la que la gente se engancha en las fake news es porque justamente como decías, las redes sociales se apoderan pues de las necesidades, de los gustos, incluso del pánico, como decías, de lo del coronavirus y de las vacunas. Había mucha gente que al inicio se decía, ¿no? ¿Cómo se decía? De que, no, pues es que este virus se generó para acabar con las personas de la tercera edad porque ya sale muy caro mantenerlas en su vejez, ¿no? O que pensionarlos y estas cosas. Entonces, imagínate una persona justo de la tercera edad que de verdad crea estas cosas o que de verdad diga, no, imagínate el pánico que puede empezar a generar en esta persona, ¿no? Y esto, por supuesto que las personas, dueños de redes sociales, etcétera, pues claro que se aprovechan de esto para justamente a lo mejor acercarte información falsa o acercarte a que justamente o te genere más pánico o yo te doy la solución para que ya no te genere este pánico, ¿no? Volvemos a la cuestión del poder. Es que es exactamente, a alguien le conviene, ¿no? Y creo que precisamente habría que pensar en que la información es sumamente valiosa y que a algunos les conviene que las personas estén confundidas. Claro. O sea, dicen que río revuelto ganancia de pescadores. Pero creo que esta confusión tiene que ver con esto sucede justamente porque tiene que ver con esta falta de cuestionamiento. Bueno, o por lo menos sí como dar por sentadas ciertas cosas que pues es que no sabes, ¿no? O sea, una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad es que no me creas, ¿no? No me creas, por favor, no me creas y ve e investígalo. O sea, tú ve y date a la tarea de decir, ¿me estará diciendo de verdad esto o nada más me está choreando, no? Y es, por favor, no me creas. O sea, sí ve, y es algo que también a mí tuve la gran fortuna de que me inculcaran también en mi formación académica, ¿no? O sea, de verdad duda de todo, o sea, duda de lo que yo te estoy diciendo, porque ante la duda te darás a la tarea, bueno, eso es lo que se espera, de poder investigar más, ¿no? De poder cultivarte más, o por lo menos escuchar otra opinión, lo que decía al inicio, ¿no? O sea, por lo menos cuestiónate si de verdad esto que estás escuchando lo piensas tú o lo piensa todo el mundo. Incluso yo leí hace unos días que, por ejemplo, si las personas que creen en los aliens, ¿no? Pues obviamente
investigarán, ¿no? Serán empáticos con las personas o las noticias que dicen que sí existen los aliens. Entonces tú te vas a enfilar hacia allá, ¿no? Las personas que no creen en los aliens, pues estas noticias les parecerán de, ay, no, esto no es cierto y así. Entonces no entrarás en eso de creer en los aliens. Pero justamente, y lo hablábamos hace un momento, que no, del algoritmo lo que hace es que cuando tú te quedas viendo un momentito un video, una noticia, una compra, le das like a algo. O sea, los likes, nada más, ¿no? O sea, ¿qué significa los likes o los me gusta o los corazones para el algoritmo? Es que yo hice también una diferencia y bueno, el apellido que le puse, digamos, al tema de fake news o el problema de la verdad es precisamente eso. Muchas veces confundimos la verdad con la opinión pública y eso es una diferencia importante que hay que hacer. Me parece que es Aristóteles quien ya, puede ser que me equivoque, creo que es Aristóteles, ya hace la diferencia entre doxa y epísteme, ¿no? Entre lo que es, doxa es una especie de opinión y epísteme ya es conocimiento. Y creo que aquí tendríamos que empezar a ver, porque lo que pasa muchas veces en las redes sociales es, bueno, hay cosas que a mí me gustan, yo creo que el tema, yo creo, el más básico es el de los terraplanistas, ¿no? O sea, puedo creer o no creer, pero todos sabemos que ya científicamente se ha demostrado, aunque hay formas y modelos y explicaciones en los que te dicen, bueno, es que puede ser de otra manera, pues sí, pero no es. Pero seguimos alimentando, o sea, no son relegados, pero seguimos alimentando eso. Y hay personas que creen esa parte, está muy bien, no pasa nada, pero pues eso no deja de ser una opinión. Ya el conocimiento, el epísteme, está demostrado desde hace miles de años. Yo creo que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha existido como esta búsqueda ¿no? Uh-huh. De la verdad, de conocimiento y también creo que una búsqueda de establecer la ideología propia, ¿no? Es decir, creo que eso, bueno, las religiones son una muestra de eso, las creencias en distintas culturas, ¿no? Creo que finalmente me encanta esta diferencia que haces entre, o lo que nos comentas sobre como tal el conocimiento y como tal la opinión, ¿no? Creo que es algo que no separamos, pero me parece que también, yo lo decía, a través de toda la historia ha existido estas cuestiones en el ser humano, que además creo que es una parte muy natural en el ser humano, de tratar de, no solo de acercarme al conocimiento como tal, sino tratar de que mi idea empalme con algo que está, ¿no? Ajá. Sí, por eso decía de los aliens, ¿no? Sí. Y el algoritmo funciona en ese sentido. Exactamente. Así es. Pero creo que los tres hemos vivido como este cambio de cuando nosotros buscábamos la verdad, ¿no? En enciclopedias, en libros, en revistas, en periódicos, ¿no? Que era como más difícil el flujo de información. Uh-huh. Y hoy, no, pues ahí todos tenemos en la mano, se supone, ¿no? Una enciclopedia, ¿no? Con mucho acceso a la información, pero el tema de las fake news me parece a mí que siempre han existido, pero creo que hoy nos es más difícil filtrar la información, hacer ese filtro de información, ¿no? Yo veo esto de los terraplanistas, que fíjate que en algún momento me quedé viendo ahí un video y me empezaron a salir un montón, ¿no? Y de verdad veo cosas que digo, wow, ¿no? O sea, finalmente hay todo un contenido, me parece ahí, ¿cómo le podemos llamar? Alentando, ¿no? Este pensamiento, esta creencia, que finalmente creo que ahí no tendría que existir un debate, ¿no? No sé si alguien nos está escuchando, porque ahí hay una cuestión de... me encanta un post que leí hace unos días que decía, la ciencia no es opinión, ¿no? Es un hecho. Claro. O sea, y entonces creo que a veces en eso nos perdemos, ¿no? Pero hay que recordar, bueno, ahí haría yo un paréntesis, hay que recordar que los hechos científicos cambian. Claro. Sí, claro, dependiendo de la época y de la historia. Sí, claro. Justo lo que decías al principio. Entonces también hay una cuestión que se llama cientifismo, que es creer que en la ciencia como una especie de religión. Ah, sí, claro. Yo creo en la ciencia. No es que no necesitas creer en la ciencia, tendrías que dudar de la ciencia y servirte de ella para poder hacer avances. Así es. ¿Qué es la verdadera ciencia? La verdadera ciencia es eso. Pues es que creo que justo hace un momento decías algo que me parece como muy interesante y es justamente esto de la temporalidad, ¿no? Decías, las fake news siempre han existido. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que esto no es como exclusivo de las redes sociales o porque no. O sea, sí, por supuesto que incluso antes de que existiera Facebook y todas estas cosas, en la televisión, en la radio, o sea, o la radio, ¿no? O sea,
te daban información o te generaban noticias que cómo tenías esta manera de comprobar que de verdad fuera la noticia, ¿no? O sea, que fuera verídica la noticia. Y esto, por ejemplo, me parece que en las cuestiones políticas se da también muchísimo, ¿no? Bueno. O sea, en difamar a alguien o de desprestigiar a alguien justamente para que no logre su objetivo, ¿no? A veces ni siquiera eso, nada más con editorializar. Es decir, nos sentamos, somos el grupo que decide, somos el periódico, te lo habías preguntado, y nos llegan 20 noticias y nosotros decidimos cuál es la importante. Así es. Y eso se le llama hacer editorializar. Pasa en los medios de comunicación, ¿no? O sea, tú lees, bueno, no voy a decir medios, ¿no? Pues lees medios afiliados a cierto partido, bueno, esas, ¿no? Claro. Ves el otro medio afiliado a cierto partido, hay otras, ¿no? Hay otras noticias. La misma noticia puede ser tomada desde distintas perspectivas. A mí me encanta ahora ver los temas de política, ajá, porque tú ves a un medio afín a, no sé, a cierto grupo, y la misma noticia o un evento, por ejemplo, un meeting, unos lo ven de una manera y otros lo ven de otra manera, ¿no? Unos tienen unas tomas de, no sé, lleno el evento, y otros tienen las tomas de vacío el evento, ¿no? Ojo, creo que algo que siempre creo que es un ejercicio, y me encanta que esto lo hagas tú que eres docente, el decir, bueno, duden, ¿no? Cuestionen. Recuerdo que mi papá, ¿no? En su sabiduría empírica me decía, no me hagas caso a mí, o sea, no le hagas caso a una persona. Pregunta otra opinión, pregunta otra y genera tu propio criterio. Y lo que tú creas, ¿no? Me decía, hay cosas que, bueno, por más opiniones que busques, pues es un camino, ¿no? O sea, es una realidad que no vas a poder evitar, ¿no? Él en su modo de explicarlo. Claro. Y me parece que esto es algo que se pierde, ¿no? Se pierde me parece que hoy más. Tú ves un TikTok y pasa, ¿no? ¿Con quién dialogas? Y, es que yo vi en TikTok que esto. Sí, su fuente es TikTok. Oye, ¿viste algo más? No. No, o sea... Pero bueno, es que también, ya, ¿cuáles serían las otras fuentes? Porque... Bueno, ¿lo puedes googlear? Instagram. Es que yo, por ejemplo, yo soy lector, ¿no? Para mí digo, bueno, es que está en un libro, pero pues hay libros que mienten también. Exacto. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería la fuente? Porque igual ya podemos decir esto o tratar esto desde el punto de vista político, ¿no? Y hay interlocutores que ya son dudosos. Sí. Ya no hay que creerle a porque hizo tal cosa en el pasado, ¿no? Ya no le podemos creer a tal porque criticó en este momento, pero ya no critica a Entonces, la gente también va teniendo esa duda sobre las fuentes, ¿no? Pues es que creo que justamente lo que decíamos hace un momento es que no nada más te quedes con una sola fuente, o sea, aunque sea un libro, pues, ¿no? O sea, compara cuántos libros, compara cuántas personas. Sí, es una cosa muy hermosa, entonces varias fuentes. Me parece que por lo menos, ¿no? Oye, o hasta antes de comparar, cuestiona esto que la misma persona lo que estás leyendo, ¿no? Lo que te está diciendo en el libro, lo que te está diciendo a lo mejor en un video, cuestiona qué tanto. Duda, ¿no? Sí, exacto, pero creo que también es imposible cuestionarlo todo, ¿no? O sea, yo de pronto veo una receta, ¿sabes dónde yo he visto fake news? En recetas. Veo la receta y la voy a hacer y digo, no manches, o sea, esto... No sale. No sale, o sea, no es así. Sí. O sea, alguien que de pronto se inventó como la receta y tú ves el final y... No, como que no va, ¿no? Yo así he caído. Otra cosa, ¿no? Yo he caído en fake news de cocina. Pero no sé, ni siquiera es que sean a veces fake news. Yo creo que sí hay una cuestión. Noto que hay dos vías en las que el hombre cae muy fácilmente: en creérselo todo y en dudarlo todo. Ajá. Y creo que la duda ociosa también puede resultar perniciosa para formarte un criterio, como lo mencionabas, ¿no? Es decir, bueno, yo me dedico a dudar y tomo de varios lados y con eso formo mi opinión. Hay gente que se dedica a dudar siempre, ¿no? Por ejemplo, casos históricos, el asesinato de Colosio. ¿Hubo un solo tirador o no? ¿Hubo mano del gobierno o no? Y pues vas a encontrar gente que te diga, no, pues es que sí, la milicia, ya está una película de Kate del Castillo donde hay como una especie de complot. Hay otros que dicen, no, fue un tirador solitario, pero lo mismo le sucede a los gringos, ¿no? Con Kennedy, la bala que da vueltas, no sé. Entonces, Ayotzinapa, no vamos muy lejos, ¿no? La verdad histórica, ya es así, verdad, están usando la palabra pesada y además de ser esa palabra, todavía le agregan el otro peso, el otro ladrillo, histórica.
Pero hay gente que está dudando, ¿no? Y que se va, de hecho, pues... A veces la gente también no se entera, ¿no? Pero tenemos... El gobierno mexicano es el mismo gobierno, lo que cambia es el presidente. Tenemos un presidente, Enrique Peña Nieto, que decía una cosa y entra otro señor y ya dice otra. ¿A cuál le creemos? Porque pues uno decía la verdad histórica y otro rechaza o refuta la verdad histórica, pero pues ambos son del mismo organismo. Ambos son del gobierno. O sea, ¿cómo creerle a un organismo que se desdice a sí mismo? Eso es extraño. Bueno, pues es que yo creo que también como creer ciegamente en algo, o sea, creo que volvemos a eso, ¿no? O sea, creer solamente, y creo que también tiene que ver con esto, también tiene que ver con el partido. A lo mejor quienes militaron por ese partido o militaron en ese gobierno, pues dirán, sí, le creemos a este porque este es por el que yo milito, porque yo creo, pero a este no le creo porque no es el que... coincide con mis opiniones o con mi pensamiento. Entonces sí volveríamos a caer como en esto, ¿no? O sea, volveríamos Eso sería un pensamiento religioso, porque entonces ya no generas un dogma. Y no si parece eso. O sea, no creo que parezca, es un dogma. Eso es un pensamiento religioso. Yo le creo a tal persona porque es... Pero sí pasa, ¿no? O sea, sí pasa. En las universidades. Que es el maestro tal, es el doctor tal. Y por eso, por el principio de autoridad, lo que dice, aunque exprese cosas que a lo mejor están fuera de su campo, lo tomamos como el pie de la letra. Sí. Pero eso tendría que ver también justo con lo que decíamos, ¿no? De que ya no dudamos, o sea, ya no se duda de esas cosas, o sea, por quién lo dice o por quién yo quiero creerle. Es que hasta hay una parte ahí sentimental, ¿no? Y psicológica muy fuerte. O sea, es como, a ver, le creo a mi pareja que, ¿no? Todo, y a lo mejor me han ponido los cuernotes, ¿no? Y pero entonces, si me dice que no. Exacto, si me dice que no la quiere o que no lo quiere, ¿no? Pero que me quiere a mí, pues yo voy a creer eso. O sea, yo creo que ese es un tema importante. Las fake news me parece a mí que están muy atadas a la cuestión sentimental del ser humano. O sea, a mí me parece que sí, tú ves, yo veo a personas hablando de la política que son muy fanáticas a un lado o al otro, ¿no? Y entonces como que no les cuesta discernir, ¿no? Es como esta etapa del enamoramiento donde tú no ves nada más que eso, ¿no? Y entonces dices, aguanta, o sea, ¿no? También tiene estas otras cosas. No importa. No importa, ¿no? No hay para dónde verse. Y así sucede, ¿no? También creo que algo que finalmente llega a pasar es como esto de la guerra Ucrania-Rusa, ¿no? Uh-huh. Rusia, perdón. O sea, hay personas que que son no sé, pro-ucranianos o pro-rusos y finalmente se van hacia los dos lados, ¿no? Pero es que justo creo que estamos como cayendo en un punto que me parece interesante, que es el de que cada quien, y de eso se agarran justamente los dueños de las redes o de justamente en esta situación de poder, de venderte lo que quieren venderte, uh-huh, de acuerdo justamente a esto, a lo que les conviene y a identificarte, uh-huh, identificar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus ideas, y ahí se meten. Hay este documental, no sé si lo vieron, de Big Hack, el gran hackeo, sobre estos Cambridge Analytica en Estados Unidos y en Inglaterra. No sé si... No. Bueno, ahí trata de que, Facebook, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, lo llaman ante el Congreso y tiene que declarar por el uso de los datos de las personas para influir en medios políticos. Y eso fue un escandalazo. Ah, sí. Y claro, el problema de eso es que la gente no están como, no es como que les roben datos, es más bien la gente los da de manera gratuita, los cede, y lo que hacen estas compañías es data mining, es como minería de datos, recolectan y con eso empiezan a generar una especie de publicidad que es como a la carta. Pues tú odias a Trump, pues te van dando cosas para que tu mente se vaya transformando, pero bueno, eso ha sucedido siempre, pero es súper extraño que ahora ya tengamos esta capacidad de influir ya en millones de personas y de manera tan específica. Pues es que esos son los likes, ¿no? O sea, no, a veces ya ni los likes. O sea, a veces ya el tiempo que te tardas en el ver. O sea, yo me he percatado, ¿no? En que uso Facebook, uso los videos de Facebook, los cortos o los videos que salgan, uh-huh, y me quedo 3-4 minutos viendo un video y abajo ya viene el otro.
¿no? O abajo yo por ejemplo consumo videos de fútbol y demás, y entonces abajo y vi que venía uno de ahí, en resumen de un partido, y dije, ahorita lo veo. Entonces estoy viendo el de arriba, pero como me quedé a ver completo el de arriba, cuando bajo ya está otro. Ya viene otro. ¿No? Y si lo sigo viendo, igual, ¿no? Se empiezan a ir seguidos. Y yo creo que esto, finalmente también, algo que... Yo en algún momento tenía como cierta obsesión con estas cosas, ¿no? Como por saber, como por descubrir, como la verdad de algunas situaciones. Recuerdo que la verdad. Mi terapeuta me decía, pero también, ojo, ten en cuenta que si tú llegas a saber lo que tú puedes llamar cierta verdad, ¿de qué te va a servir? ¿No? O sea, te están manipulando las redes sociales. ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, y luego... pues es que es un poco el cuestionamiento que hicimos, ¿no? Sí. ¿Cómo identificarlas? Y bueno, ¿cómo identificarlas y como dices, qué hacer? Bueno, ¿y cuál sería una respuesta? Me decía él, ¿y qué vas a hacer? Ya lo sabes. ¿Y luego? ¿Qué vas a dejar consumir? No, pues no. Pues voy a seguir consumiendo. Pues entonces... No. Bueno, en mi caso sí he tomado como medidas para ser más discreto con mis cosas, porque pues, a final de cuentas entiendo cómo funcionan las redes sociales, pero sé que la gran mayoría de las personas no les preocupa, no ven la diferencia que pueden hacer con pues, ocultar ciertos datos nada más, ¿no? Bueno, y aparte es que el tiempo que pasas en las redes sociales, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Qué tanto tiempo le estás invirtiendo, le estás dedicando a esas que ya es inevitable, por supuesto? O sea, ya no es como que, yo no lo voy a hacer en ninguna red o así. No, eso ya no es posible, pues. O sea, ya me parece que estar como totalmente cerrado a todas las redes sociales es muy complicado, ¿no? Pero me parece que también a lo mejor pasar menos tiempo podría ser una opción, ¿no? O sea, bueno, es que también eso tendría que ver hasta con que el rango de edades, ¿no? Porque generalmente los que pasan más tiempo en las redes sociales son la gente joven, ¿no? O sea, como el taller que fuimos a dar en la semana pasada, que la directora de ahí de la escuela nos decía, ve a los chicos. Y de verdad volteó a ver a todos los chicos de prepa. Ajá. No, todos en el teléfono, todos. Si no, uno decía, sí son todos, y así están todo el tiempo. O sea, si quieres dar clase, no se puede. En el tiempo. Mejor a veces les envías el PDF, ¿no? Y siguen en el teléfono, ¿no? O sea, ya no sabes si solo viendo el PDF o contestando todo, ¿no? O haciendo otras cuestiones, pero en el PDF. Pero yo creo que finalmente... También el uso de los dispositivos y las redes sociales, yo creo que algo que no debe cambiar es que tengamos esa capacidad de filtrar información, esa capacidad de cuestionar la información. Recuerdo que veía yo los periódicos, un día nos llevaron a una biblioteca de la Ciudad de México y la historia justo la maestra nos decía, miren, algo muy curioso, que había 2 periódicos contando, por ejemplo, historias de la revolución de manera muy distinta, ¿no? Sobre este personaje, se me fue el nombre. Francisco Madero. Creo que Francisco Madero. Y decían, no, este periódico lo maneja de esta manera y de otra. Las personas que vieron y se quedaron con esta historia y nosotros, la maestra decía, nosotros ¿con qué historia nos quedamos? No, pues con la oficial, ¿no? Con la que nos contaron siempre. Y de pronto ahí ella nos decía, vamos a cuestionar mucho de los libros que como tal han sido unas fake news, ¿no? Esto de los niños héroes, los libros de texto. Justo también, pues hace no tanto, cuando se cambiaron los libros de texto gratuitos, cuánto revolución hubo por lo que se publicaba en esos libros, ¿no? Y es que efectivamente también eso que enseñas en los niveles básicos en la escuela, donde la educación, o más bien los libros son gratuitos, pues también qué cosas está metiendo en esos libros, ¿no? Este cambio de libros y en cuanto metieron esta nueva forma de lenguaje y la sexualidad un poco más abierta, por así decirlo, o no más abierta, sino como más explicada, ¿no? Pues tiene también que ver con la generación, tiene también que ver con el tiempo, ¿no? Como decíamos, este tipo de libros, por ejemplo, esto que decías el periódico que les enseñaron,
tenía una información distinta ahora lo que se está enseñando en este momento a los niños de primaria, bueno, de todo nivel básico. Que hay que entender también que le llaman, el término es propaganda política, y el término propaganda tiene que ver con esta información que se da para cambiar tu percepción. Para cambiar tu percepción, pero no solo eso, sino también para que ¿qué será? Como para que estoy pensando en la palabra y no ideas, como... Ajá, para influir en tus ideas. Esa es la cuestión. ¿Cómo se llama? La propaganda tiene que ver con influir en tus ideas. Estas tienen que ver sobre todo políticas. Y pues bueno, el claro ejemplo es ese, el periódico, ¿no? En el que hablas del mismo personaje y en un periódico te lo pintan de una manera y en el otro periódico te lo pintan de otra. Y eso pasaba hace 100 años y pasa hoy. Exacto, sigue pasando y seguirá pasando. O sea, nada más en las elecciones o en las encuestas, las dichosas encuestas para los candidatos, es que este candidato ya ganó, eso dice la encuesta, que ya ganó, es que eso están diciendo, que ya ganó, y resulta que el contrincante también dice que ya ganó, ¿no? O sea, entonces los dos dicen... ¿A quién le creo? Pero es que la encuesta dice que, oye, pues entonces los dos, las encuestas que tiene la tuya y el mío también dicen que ya ganaron. Y eso, no, o sea, pasó recientemente. O sea, realmente es que este candidato ya ganó, ya dijeron que ya ganó. Y no, oye, pero lo mismo dice el otro. Entonces, no, o sea, realmente, ¿cuál es la verdad? Lo que decías hace un momento. Yo estoy pensando justo ahora que más que buscar la importancia de la verdad, habría que entender la naturaleza de la mentira. Creo que es muy humana. Estoy pensando que, por ejemplo, en España a los fake news les llaman bulos. Y este bulo, pues es lo mismo. Te llega al teléfono este mensaje de que WhatsApp ya va a empezar a cobrar y que si no lo reenvías 25 veces, y pues la gente se lo cree. Pero ese mismo formato, esa misma forma de proceder se da y se ha dado siempre en el entorno humano. Oye, es que en el edificio, ¿no? Ya sabes que la del 3 está saliendo con el del 5A y empiezas a generar una realidad que muchas veces ni siquiera es una fake news. Una noticia falsa. Y bueno, la palabra bulo también tiene su sinónimo en español, que es paparruchada, que es eso, una mentira que se vuelve como una especie de noticia y que es divulgada, que el vulgo es el que la propaga, ¿no? Es que creo que eso es importante, porque hace un momento quería comentar eso, pero ahorita que lo vuelves a retomar, me parece importante porque todo mundo lo dice. Si todo el mundo comparte la noticia, si todo el mundo dice, si todo el mundo... pues ya está en TikTok, ya está en Instagram, ya está en WhatsApp, ya está en Facebook, pues ya es verdad, ¿no? O sea, porque pues ya todo el mundo lo está diciendo. Entonces tú te compras de verdad, o más bien no te compro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que decías, con lo que yo de verdad quiero creer? Yo quiero creer eso, porque si todo el mundo lo dice, o la mayoría de las personas lo dicen, y yo no me pongo a cuestionar si de verdad si es verdad, aunque todo el mundo lo diga. Hace mucho tiempo, creo que estaba yo en la secundaria, una maestra, creo que estábamos viendo historia, decía algo como muy parecido, ¿no? O sea, que decía que se creía que la Tierra era plana, ¿no? Todo el mundo creía que la Tierra era plana y tal. Hasta que Copérnico dijo, pues no, resulta que no es plana, ¿no? Pero no porque todo el mundo dijera que la Tierra era plana, la Tierra fue plana, ¿no? O sea, la Tierra era redonda. Entonces creo que me parece algo así, o sea, porque no porque todo mundo lo diga o porque la mayoría de la gente lo diga, tiene que ser precisamente cierto, ¿no? Eso creo que me parece que, pero otra vez, creo que tiene que ver un poco con la duda, con de por lo menos cuestionarte, y esto de si todo mundo lo dice y yo voy con lo que todo mundo dice, entonces solamente una persona está pensando. Yo no estoy pensando. Que yo leía algo hace un momento que realmente, a ver, hay distintas informaciones, opiniones, que realmente las que hoy creemos y en las que hoy pensamos y de las que hoy hablamos han sido impuestas por
distintas, sin caer en cuestiones ahí como, ¿no? Ay, no sé. ¿Filosóficas? Ok. Ajá, no, sin caer en cuestiones como de ideas estas, como de donde hay tramas atrás, ¿no? Como un complot. Ándale, ¿no? Pero decía, a ver, es claro que hay ciertas personalidades o ciertos grupos o ciertas agrupaciones que pueden manejar la narrativa inclusive del mundo, de la zona, ¿no? De distintas, de lo que se está hablando. Un ejemplo era TikTok, ¿no? Que hablaban de que TikTok, que es chino, ¿no? El contenido era muy distinto para América, para Europa, que el que utilizaban ellos. Pero eso no es una mentira, creo que eso eso es real. Así es real. Y entonces ellos decían, claro, ahí quien tiene ese poder, ¿no? Porque es un poder, controla lo que tú vas a consumir o lo que va a consumir eso, ¿no? Y así han sido los medios a lo largo de siempre, ya lo hemos dicho. Un ejemplo es Sabludowski dando los buenos días, ¿no? En la matanza de Tlatelolco, ¿no? O sea, sí. Es editorializar, es decir, bueno, esta historia, esta noticia no me parece tan importante y la recorto. Así es. Final. Eso pasa. O las cortinas de humo, ¿no? Que decían, metemos esta noticia como para la famosa caja china, ¿no? Que ponen en la película esta de Luis Estrada. No sé. ¿Cuál? Sí, hay una película que se llama, no sé si es la del infierno, en la que... ¿Es mexicana? Es mexicana, sí, en la que mencionan... La televisora es Televisa, evidentemente, y en la que cuando el presidente está siendo golpeado por cualquier cuestión que hizo, sí es el infierno, creo que sí es la del infierno. O la del cuarto poder. Es la de... el cuarto poder, ¿no? No, es es la que le siguió. Bueno, ahorita me acuerdo. Okay. Pero la de apenas. Una anterior a la de que tiene que ver también con la presidencia, ¿no? Ajá, tiene que ver con la La presidencia. dictadura perfecta se llama. La dictadura perfecta. Exactamente. Golpeaban al gobernador y lo querían posicionar como presidente de la república. Y ahí es donde está, ahí es donde ocupan una cortina de humo que en esa película le llaman la caja china. Y para evitar que las personas hablaran sobre el político que estaba siendo golpeado, pues generaron una noticia que era o muy extravagante o muy extraña. Y la de la niña, ¿no? Ajá, un secuestro de una... sí, que según había aparecido debajo de un colchón. Bueno, ya estás hablando de la real. Esa es la realidad. Ya estás hablando de la verdadera. Estamos hablando del gobernador del Estado de México. ¿Era otra niña? No. Es que Gallardo nos está contando la película. Ajá. La película. Y en la película, o sea, porque también además hacen una parodia de lo que pasó en el Estado de México. Sí. Yo quisiera aclarar que la caja china es, tú creas la noticia. Claro. Y la cortina de humo es algo que parece superficial, le das la magnificencia para que todo el mundo esté ocupado en él. Lo magnificas. Y no en lo que realmente es importante, por eso es la cortina de humo. Ajá. Porque a lo mejor para localizar la atención. Entonces todo el mundo está pendiente si es cierto que está embarazada o no, mientras que el gobierno puede estar haciendo un alza de impuestos o puede estar permitiendo ciertas leyes, ¿no? Que no... Sí, distraer la atención. Y la caja china es, no tenemos cortinas de humo. Bueno, entonces crea esa cortina de humo, crea un escándalo que yo controlo y que yo lo estoy creando, que es lo que pasa en la película, creando un secuestro. ¿Les parece a ustedes que es posible entonces llegar a una verdad? Es que justo cuando lo comentaste al inicio, sí, es esto sin meternos como en demasiado filosófico, es que de verdad, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué significaría la verdad? O sea, ¿cómo podríamos llegar a decir, esto es la verdad? Me parece que eso es bastante complicado, porque de verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, es que también hay situaciones en las que la verdad es cambiante y hay otras en las que es evidente. Uh-huh. Vamos, en un problema de corrupción de un gobernante, el que sea, hay datos y alrededor de esos datos hay opiniones. Entonces, pues tenemos... Ya ahora en política hay un término que se llama posverdad. Ese término es bellísimo porque explica precisamente eso. Lo voy a definir. Dice, distorsión deliberada de una realidad. Se manipulan creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. No es más que propaganda, pero ahora la llamamos posverdad. Entonces tenemos, voy a hacer el ejemplo de un político que decía, cuando era candidato, no vamos a talar un solo árbol para mi proyecto en la selva. Y pues acaba de ganar un señor que se llama Fernando Constantino Martínez Belmar, un
un premio de fotoperiodismo en Inglaterra, en el que pues toma la devastación de la selva. Y pues ahí estamos, ¿no? Tan cachetones. Hay gente que dice, no, pues es que este político me encanta, es Diosito casi. Pero pues ahí estaba mintiendo, miente con todos los dientes. Entonces, a eso se refiere la posverdad. Pero no solo este político, todos, Trump, el que se les ocurra. Hay gente que dice, no, este mismo señor, nada más ante los datos que se le presentan, él siempre tiene otros datos. No puede haber otros datos, eso es imposible. Son los datos y las opiniones o la interpretación que tú puedes hacer de los datos. Es que fíjate, ahí nos quedamos justamente ahí, ¿no? Yo, ciudadano de a pie, escucho, veo estas cosas y no voy a corroborar, ¿no? No, a quien le crea. Entonces, si yo le creo a este político, me quedo con ese. Si yo le creo a este o el adversario, me quedo con ese. Es que creo que ese es el problema, ¿no? Aparte, bueno, ¿y por qué le crees a él? Y entonces tú también generas este argumento para decir por qué le crees a él. Y creo que ese argumento viene también sesgado por justamente este sistema de creencias a priori. O sea, sí creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, sí, como el novio. Acabo de ver una entrevista en la que Joe Rogan está entrevistando a La Roca y están hablando de política y él mencionaba que cómo es posible, Rogan preguntaba cómo es posible que la gente se pelee por política a las alturas en las que estamos, ¿no? Tú eres el político rojo, yo del azul, y pues al ser adversarios me caes mal y te dejo de hablar. Y dice, cuando yo estaba más chico, eso no pasaba. O sea, él podía ser de un partido o de una ideología distinta y aún así podíamos convivir. Claro. Y mencionaba, La Roca dice, no, pues es que yo tengo amigos que votaron por Trump y amigos que votaron por Biden. Y Joe Rogan le pregunta, ¿tienes amigos que votaron por Biden? Así como sorprendido, ¿no? Y, bueno, dice La Roca, no por Biden, es que estas personas votaron, son muy fieles al partido. Y ahí es donde la cosa cambia, es justo lo que estás mencionando. A veces no votas por el personaje, eres fiel a un partido, a una cuestión como ideológica. Es que este partido resume mi ideología. Como el PRI, ¿no? Durante mucho tiempo, yo a mis abuelos, mis tíos, ¿por qué me van a votar por el PRI? ¿Por qué? No, ser el que ganaba. Es el PRI. Eso es lo que estábamos diciendo desde el principio, ¿no? Es un pensamiento dogmático, pero partimos de que si quieres llegar a la verdad, pues lo que tienes que hacer es dudar e investigar, ¿no? Pero qué flojera, ¿no? Para muchos. Sí, o sea, qué flojera estar investigando, estar revisando, ¿no? Para este señor que tiene otros datos siempre, hay un señor que tiene una compañía que se llama Spin, Luis Estrada, y se dedica a medir, ellos se dedican a la estadística, a medir las veces que el presidente de la República en su mañanera no solo miente, sino que avienta dichos que no son comprobables, y esto en algunas ocasiones son arriba de 70 veces, pero ya es medición de datos, o sea, él no tiene como una inclinación política, sino bueno, a ver, esto que dice pues no se puede comprobar, esto que dijo es pues una falsedad porque nada más no está comprobado, y pues ahí es donde la gente tendría que ver, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que tengo como una afiliación política, religiosa o del motivo que sea, pero tú tienes que comprobar, ¿no? Y creo que lo mismo va en contra. Porque también, como hay personas que dicen lo que tú digas sí. Sí, que dicen no. Exacto, ¿no? Y entonces también, en lugar de decir, no me importa lo que tú digas, es más, no me importa si es verdad. Simplemente no por ser esto, porque tengo este sistema de creencias que como no comulgo con esto, pues entonces no me importa. Y creo que también ese radicalismo hacia el otro lado también es dañino, que ¿no? conviene en algunos casos. Por ejemplo, yo en el caso de los gobiernos, todos los gobiernos, me parece que hay que dudar. Siempre. Sí. Hay que dudar de todo. PRI, PAN, PRD, Morena. Yo creo que la forma más saludable de lidiar con los gobiernos es dudar. Siempre. O sea, te dicen, sí, lo puedes creer a medias e investigar. Esa es la forma. Pero sucede lo mismo con las religiones. Tu religión te dice, bueno, es que le tienes que dar todo al pastor porque
eso te va a garantizar el cielo, una vida mejor. Sí, eso realmente, bueno, es que eso justo lo que decía Sergio hace un momento, que tiene que ver con esta, ¿cómo decías? Como esta cuestión de emocional. Sí, decías algo así, sí, ¿no? Como una cuestión emocional. Que bueno, en la religión está mucho más que marcada. ¿No? Pero además, este tema, por ejemplo, de la religión y todas estas cuestiones, sí creo que, recuerdo que Freud hablaba Freud, no sé si es Freud, díganme, de las 4 heridas del narcisismo, ¿no? En el ser humano. Cuando no justamente era que el ser humano, una primera herida es cuando se da cuenta que pues no es como a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, ok, sí. ¿sí? Es freudiano. Bueno, es sí, ¿no? O Winnicott, me suena también como a Winnicott. Bueno, y entonces Freud habla de que la última herida, ¿no? Es la que da el psicoanálisis, quizá no es Freud. Pero bueno, remitiéndose a Freud. Psicoanalistas. Ajá. Y la última herida es que el ser humano no es dueño, ¿no? De su conducta, ni siquiera de lo que habla, ¿no? Hay un inconsciente y demás. Y yo creo también que hay que aceptar que somos altamente manipulables y altamente manejables, ¿no? O sea, creo que eso hay que reconocerlo porque, a ver, yo puedo ser manejable por quien amo, por quien, ¿no? Y me trato de resistir, ¿no? Me trato de... Bueno, es que el amor es justamente eso, o sea, el amor es... No, pero incluso, a ver, yo creo que no solo el amor, yo creo que... Pero Perdón, bueno, no somos manipulables en el el sentido de que yo no tomo coca y a lo mejor veo a Raúl, ¿no? Que está aquí apoyándonos y está tomando y bueno, ay, híjole, ¿no? O sea, sí se me antoja. Bueno, sí dijeron por no hacerle el feo. Ajá. Bueno, Los dos dijeron por no hacerle el feo. A ver, estás diciendo la manipulación. La manipulación va a ir sobre tus sentimientos y tus emociones. Así es. Y del otro lado vas a tener a la persuasión. La persuasión, te ofrezco argumentos y verdades. Por eso cuando tú eres persuadido, no te sientes engañado, timado. Y es difícil que tú creas en otra cosa. Estoy persuadido, me diste argumentos y verdades. Y la manipulación es, me engañaste. Es más jugaste engaño. con mis sentimientos, con mi emoción, ¿no? Con mi aspiración, y no la cumpliste, no la satisfaces, ¿no? Pero también ahí puedes tener Pero argumentos. te encuentras otro que te manipula mejor. No, pero ahí también se puede tener argumentos, como dice Jesse. Sí, ahí puedes también tener argumentos. O sea, definitivamente sí puedes tener O argumentos. inclusive los argumentos pueden no interesar, ¿no? Si es lo que yo quiero creer. Exacto. Porque ahí tocamos un tema que me interesa también, que es el autoengaño. O sea, pensar en las teorías de la conspiración me encanta porque ¿quién no cree en una teoría de la conspiración? La que sea. Hay millones hay para aventar para arriba y por lo menos en una podemos creer. Y es autoengaño. O sea, porque en algunas es difícil de comprobar y no hay argumento que te lo cambie. Puede ser para un lado y para otro. Pero todos creo que creemos en una. Y ahí desde las más peregrinas y disparatadas hasta algunas que suenan lógicas. Porque hay una necesidad, ¿no? O sea, hay una necesidad de creer. Querer creer. Yo creo que de explicarse, ¿no? Y ahí pueden caer. La búsqueda de la verdad. Sí, sí. En la búsqueda de la verdad te puedes tropezar también. Bueno, y eso ha pasado, repito. Por una necesidad, ¿no? Sí, por una necesidad de tengo que saber. Y eso es muy natural en el ser humano. O sea, los mitos y todo esto que nos inventábamos del sol y los fenómenos naturales era, me quiero explicar esto, ¿no? Pues que también es de la lluvia, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿cómo se creía que bajo a un ritual de baile y de, ¿no? Que así es como se hacía llover, ¿no? Ahora sabemos que es un ciclo, o sea, que bailes o no bailes, va a llover, ¿no? Por una cuestión de... Por ejemplo, en la teoría de la conspiración, la avioneta que evita la lluvia. Sí, que evita la lluvia. ¿No? Pero fíjate que es bien interesante porque, bueno, a mí me ha tocado, de verdad me ha tocado que ser un poco presa de esas creencias. Bueno, para los que no son de acá de Tehuacán, la voy a explicar un poquitito, okay, sí, grandes rasgos. Es una avioneta, aquí en Tehuacán hay una compañía avícola muy grande y que... Internacional, o sea, grandísima. Muy grande, es internacional. Grande, sí. Y muchas personas creen que ellos tienen una avioneta con la que... la hacen volar. Rocían el cielo algo y evitan la lluvia. Esto con la intención de que... con la intención de que no llueva para que no dañe sus cuestiones, sus aves.
Exactamente. Entonces, bueno, con base en esta creencia... Ajá. ¿Tú sí la has visto? ¿Tú has visto? Yo he visto la avioneta que sí lo hace y no lo No. O sea, que la gente me ha tocado ver cómo pues cierran las calles. O sea, me ha tocado ser víctima de eso porque no he podido llegar a mi destino porque la gente prioritariamente de comunidades pues rurales que en teoría se ven más afectadas por la falta de lluvia de acuerdo a su siembra, ¿no? O sea, por eso es que se propagan o se proclaman en contra de esta avioneta, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, si llega a ser esto tal, llega a ser esto tal que la gente hace paros, la gente cierra carreteras, la gente hace meetings, o sea, todo esto hace la gente porque de verdad lo cree. O sea, están 100% o sea, es que no le dan cabida a la duda. En Estados Unidos pasó algo similar con el Pizzagate. No sé si alguno de ustedes escuchó. Había un grupo QAnon que apoyaba al presidente Trump. Y bueno, decían que los adversarios eran pedófilos y que había una pizzería en Nueva York. Hay una pizzería, me parece, o no sé, a lo mejor la quitaron, pero que en esta pizzería, de acuerdo a la forma en la que pedías y ordenabas en el menú, era el tipo de niño que te iban a ofrecer. No era un menú sexual, pero era como muy secreto, ¿no? Y hubo gente que fue a la pizzería a tratar de rescatar niños y a descubrir. Es lo mismo que lo de la avioneta. O sea, la teoría de la conspiración sale del cerco de las redes y se enfrenta con una realidad que muchas veces no es la que... Como el tipo, ¿no? Que además me parece muy bien si lo haces, ¿no? El tipo que gastó no sé cuántos miles de dólares para comprobar que la Tierra era plana y se dio cuenta que se da cuenta que es redonda y entonces pero me parece que está bien, ¿no? O sea, mira, fíjate, ¿cuántos pudiéramos hacer eso de ir a comprobar eso o investigar? Eso me parece muy sano. Bueno, la duda es sana, ¿no? Sí, la duda es sana. Pero fíjate que hubo personas, porque sí me tocó, hubo personas que dijeron, ¿ya sabes que la Tierra siempre sí es plana? O sea, dándolo como por sentado, ¿no? O sea, es que sí la Tierra siempre resulta que siempre sí es plana. Y yo, ok, a ver, no sé, o sea, revisemos, ¿no? A ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué lo estás pensando? A ver, ¿no? O sea, ni tampoco que yo diera por sentado que lo que me estaba diciendo esta persona era totalmente inequívoco, ¿no? O sea, era totalmente falso, ¿no? Falso. Entonces, justamente creo que es eso, lo que hablábamos hace un momento. Tampoco está bien como radicalizar. Es que creo que radicalizar todo no me parece como lo más sano. Porque... Pero además radicalizar es lo que... A ver, yo trato, ¿no? Desde mi trinchera de ver qué pasa a veces en nuestra realidad actual o en nuestra actualidad. Y me parece que cada vez es más difícil como acceder a una verdad, ¿no? O sea, a mí me parece que a mí me resulta a veces hasta angustiante, ¿no? Tratar de ver, porque además yo lo veía, ¿no? Cuando estaba Peña Nieto, hicieron una reforma para el manejo de los archivos. Uh-huh. Y entonces muchos ahí hablaron y que se les cayó, o sea, esa noticia no fue ni... ¿no? De hecho, la he googleado, la he buscado y pues hay poco de eso. La Ley General de Archivos. Uh-huh. Hablaban de que, bueno, se le estaba allanando el terreno al próximo gobierno, al próximo gobernante, para que los archivos, pues no es... porque normalmente la ley protegía, ¿no? Los archivos, que no se destruyeran, todo esto. Entonces lo que estaban haciendo era como reducir, que muchos se pudieran cancelar, que muchos pudieran ser manipulables para que, pues bueno, perdurara lo que cada uno quisiera que perdurara, ¿no? Y entonces, ojo, ver este tipo de cosas, ver cuestiones de los medios, ver distintas situaciones, creo que sí hay mucha información, pero a la vez creo que también encontrar una verdad o una realidad también es muy difícil, ¿no? Pasa como con lo que nos compartías de la noticia de esto que pasó en el kinder, ¿no? Con con dos papás que llegan y bueno, hay un hecho y entonces hay dos versiones, ¿no? Hay medios que tienen una y hay otros medios que tienen otra, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Justo cuando les mandaban el mensaje, ¿no? Si Caperucita siempre cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo, ¿no? Uh-huh. Pero pues nunca escuchamos la versión del lobo, ¿no? Entonces, creo que justamente habla un poco de esto, ¿no? De no te quedes solo con una idea, ¿no? No te quedes solo con
noticia, ¿no? De una sola persona. Oye, y no solo de noticias, esto pasa, y seguro te ha pasado, Jessy, hasta en los temas familiares. O sea, hay fake news dentro de las familias, ¿no? Hay fake news de, no, te tuvimos con todo el amor y tal. Y de pronto checas tu acta de nacimiento y el acta de matrimonio de tus papás y dices, no, caray, o sea... Bueno, eso no quiere decir que no haya sido amoroso. No. Oye, y luego ves que en las fotos de tus primeros 4 años no está papá, ¿no? Sí me explico, o sea, de pronto también hay ciertas cuestiones ahí, o inclusive desde, no, es que tu abuelo estuvo en la revolución y a lo mejor no es cierto, ¿no? Que realmente las fake news, hablando como de redes sociales o de los medios de comunicación, creo que tienen algún beneficio económico, ¿no? O hay un beneficio, pues, hay un beneficio. En el caso de la familia, entiendo que también hay un beneficio, ¿no? O sea, pero en realidad es un beneficio, pues, que no, fíjense que sí, o sea, sí podríamos compararlo con esto de los ¿cómo se dice? Los dueños de... Es una voluntad de poder, decía, conquista Así de la es. voluntad de poder, no es nada más. Sí. Entonces, y también aquí los papás... Sí, claro. Pero lo llevamos al siguiente nivel. La historia no solo familiar, la historia mundial, la historia de tu país. Y eso es una forma también de controlar. Leía yo alguna vez un libro en uno de los libros de Octavio Paz, él mencionaba que ligar el país que llamamos México con el Imperio Azteca es cercenar así la mayor parte de lo que podríamos entender como país, y es como una incorrección. Además, hasta donde entiendo, eso fue una noción priista para generar cohesión. Es decir, vamos a generar el Museo de Antropología e Historia y vamos a contarnos esta historia. Nosotros venimos de acá y llegaron los españoles y violaron a las indígenas, y nosotros, es el laberinto de la soledad, es el argumento del laberinto de la soledad, ¿no? En el que menciona que venimos de esto, de la chingada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es una historia que nos contamos, no que nos contaron. Nosotros nos estamos autoengañando, pero podemos haber contado esta historia de manera diferente. Hay un libro muy interesante de Juan Manuel Zunzunegui que se llama Los mitos que nos dieron traumas, y habla precisamente de darle una vuelta a la historia, de que negar lo español, porque también hay muchas personas actualmente que dicen, no, es que el pasado indígena era glorioso y nosotros teníamos así la mejor cultura y civilización y los españoles eran borrachos y ladrones. Es también radicalizar, ¿no? Irse al otro extremo. Creo que si bien fue un encuentro violento, venimos de esas dos partes, ¿no? No podemos negar nuestro lado como europeo. Una historia familiar, pues uno se la cuenta como quiere, pero la historia... Llega a ser verdad. Es que tiene que ser, porque esa es la forma en la que la voluntad de poder ejercita la cohesión. No hay otra manera en la que nos cohesionemos si no nos reunimos alrededor de una historia, la que sea. Bueno, así pero es. Fíjate cómo en el caso de la familia, quienes ejercen este poder son los padres hacia un sector más vulnerable, que son los niños. Gobierno es el gobierno hacia sus niñitos. Exactamente. Los ciudadanos. Porque justamente, si lo ves desde esta perspectiva de papás hacia hijos, obviamente tienes todo el poder ahí. Sí, tienes todo el poder porque tú eres la autoridad y porque estás en una etapa en la que, pues tú, si te dicen, de verdad, así como la canción, si te dicen que la luna es de queso, tú crees que la luna es de queso. Oye, pero es que... ¿Qué pasaría así como en Los Simpsons, que cuando tiene la verdad lisa, no la da a conocer porque la mentira es más acaba lo mejor del pueblo, ¿no? Ah, bueno, es que eso es cierto. O sea, eso es cierto, ¿no? Los políticos toda la vida han sido como, vamos bien, ¿no? O sea, sí estamos de la fregada, pero vamos bien. Y entonces eso es como, claro, no puedo externar tal cual lo que sucede. Hay un poco de necesidad en eso también, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. No creo que también sea tan... Pero bueno, pienso en mentira para bien y para mal, porque estamos pensando mentimos porque queremos ocultar algo, lo que sea, pero pienso en esta película que se llama En busca de la felicidad, donde Will Smith sí. La vida es bella, La vida es bella, claro. Le miente al niño para que su realidad
no sea más llevadera, ¿no? Sí, justo pensaba en eso cuando le decía a Sergio, ¿no? O sea, sí, no, o sea, destapar toda la verdad es híjole, ¿no? O sea, no, aguántame tantito. Sí, es como si voy a la familia, es como si tu mamá te dice, la verdad te quería abortar, hijo, o sea, no, estoy así. Está bonito, te quería abortar, la verdad. Fuiste no deseado y no planeado. Ajá, la verdad, los primeros 2 años yo te odiaba. Me dio depresión postparto y yo ya quería... Te odiaba, estabas feo, ¿no? Aventarte por la ventana, ya quería. Pero yo. es lo mismo, no podemos decir, como mencionábamos a nivel historia nacional, que, por ejemplo, no sé, que la revolución en realidad no tiene nada de heroico, sino que fue una batalla de caudillos y sinvergüenzas, y que al final eso nos llevó a generar estos militares que formaron el PRI, y de ese PRI pues es de donde venimos. O sea, no podemos decir, esos son ladrones y sinvergüenzas. Decimos lo contrario, no es que Villa era un héroe, ¿no? El único mexicano que ha invadido Estados Unidos es Villa. No sé qué tan bueno sea esa idea, ¿no? Y sabes que creo que es algo importante para justamente tratar de evitar ser presa de las fake news. Uh-huh. Creo que hay muchas cuestiones del cómo pensamos que habría que modificar. Tenemos la tendencia a creer en lo bueno y lo malo, ¿no? A polarizar justamente. Muy infantil, muy infantil, además. Es que hay un pensamiento muy infantil, muy de Ucrania, Rusia, ¿quiénes son los malos? ¿No? Israel, Palestina, ¿quiénes son los malos? ¿No? O sea, perdóname, pero cuando tú lo quieres calificar así entre bueno y malo en la historia... Eso es muy infantil. No, eso es muy infantil, así es, nosotros como psicólogos lo sabemos, ¿no? Pero allá afuera, ¿no? O sea, afuera hay un problema marital, es que ella era mala, ¿no? No es que él era el malo. ¿Quién tiene la culpa? Sí. ¿Quién? A ver, ¿quién fue el culpable de que esto se acabara? ¿No? O sea, sí, me explico. Eso es una cuestión que creo que debemos modificar, y a quienes nos escuchen, pues justamente, no solo el cuestiónatelo, sino también ¿qué es lo que estás buscando al cuestionarte? Porque a veces estamos buscando al malo, ¿no? Como en el gobierno, como en muchas cuestiones, ¿no? Si esta pregunta tú quieres que te lleve hacia algún lugar, ¿no? Así es. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que yo veo comúnmente, ¿no? Como de, no sé... que finalmente es algo que nos acota justamente el poder cuestionar, ¿no? O el tener un pensamiento crítico, ¿sí? El poder repensar y cuestionar las cosas, creo que nos tiene que llevar a ampliar más el panorama, claro, que solo verlo como bueno o malo, o hay muchas polaridades, ¿no? Pero básicamente esta creo que es una que afecta demasiado. En la terminología gringa, ya para las fake news, ya crearon 2 nuevos términos, uno que se llama misinformation y disinformation. Uh-huh. Y eso hace una diferencia entre el misinformation, es cuando propagas una mentira o compartes una fake news, pero la compartes por ignorancia, es decir, desde el desconocimiento. Pues no sé, Cepillín está vivo. Bueno, es que no sé, se murió o no se murió, la comparto, y pues si dice que está vivo, pues ahí está, ¿no? Y en el disinformation, la cuestión es que lo haces con malicia. Hay una intención detrás de confundir, de torcer, de modificar. Esa es la intención, radicalmente. Y creo que también sucede, por ejemplo, a nivel familiar, sucede a nivel histórico. Entonces también habría que empezar a ver si está bien dudar y esto, pero hay algunas cosas que nos contamos mal, pero pues desde la ignorancia, y que eso no tiene nada de malo porque no hay malicia en ello. En cambio, hay alguna información, algunas cosas que manejamos, que sostenemos, que hemos propagado y que muchas veces viene desde un origen malicioso, con la finalidad de engañar. Sí, y yo quiero hacer otra vez el ejemplo con la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces mamá o papá no cuentan la historia desde ¿no? Con esa malicia de decir, ¿no? No te acerques a mamá o a papá porque, ¿no? La historia es esta. Sí. Recuerdo que hay un amigo que tengo que salía de terapia y me decía, no manches, toda la vida yo tenía esta idea, ¿no? Y ya me contó. Me decía, y hoy con 2 preguntas, o sea, mi terapeuta esa idea, pues, no, las tumbó. 2 preguntas que yo no me había hecho en 30 y tantos años, o sea, no puede ser, ¿no? Él salía muy confundido, muy movido, porque finalmente creo que también algo importante es que relacionarnos con distintas personas, escuchar distintas ideas, porque a veces lo que queremos es solo como, me relaciono contigo que coincides conmigo, ¿no? Sí. Pero tú que no coincides conmigo,
conmigo. Pero es que esto es bien difícil, Sergio. O sea, Pero aquí creo que estamos 3 personas que podemos no coincidir y se ha visto a veces en las charlas. Sí, se ha visto. Y estamos aquí, ¿no? Pero yo creo que justamente esto es difícil. O sea, que hayamos personas que pensemos distinto y que seamos capaces de decir, mira, es interesante tu punto, no cambié de idea, pero me parece interesante tu punto, ¿no? O, mira, yo no lo había pensado de esa manera, me parece que sí puedo cambiar. Es la flexibilidad de pensamiento y justamente de un pensamiento crítico, pero es difícil encontrar. O sea, sí es difícil ser flexible, o encontrar gente que sea flexible de pensamiento. Es una belleza el diálogo, ese invento griego del diálogo es una belleza porque en otros tiempos era eso o la espada. O sea, ¿no me crees? Ya vámonos, ¿no? Se acabaron los... No tienes derecho a cuestionar. A cuestionar, Así exacto. es. Entonces creo que el diálogo enriquece bastante, ¿no? Sí, me parece, pues, bueno, ya nos están diciendo que ya vámonos. Entonces, pues me parece que una pregunta